Entonces, esta clase contempla lo que es el primer taller de toda esta semana y la semana siguiente de lo que es parte de cálculo, que es lo aritmética y álgebra. Para eso, tienen que recordar que toda la información respecto a los talleres se encuentra en el eCampus, que es esta página que está acá. En esta página ustedes entran al programa de nivelación y ahí van a poder observar lo que es referente al curso de estas 2 semanas de nivelación. Primero, lo primero que es más importante es que pueden ver la distribución de la clase. Ustedes son el grupo 21, por lo cual si lo vamos al grupo 21, sí, estamos acá. Aquí podrían ver si realmente pertenecen a ese grupo y el horario que estima la coordinación para ustedes, desde las 2:30 de la tarde hasta las 7:40. Estamos en este bloque que es lo de aritmética y después vamos a volver a tener aritmética al final del día de hoy, con los talleres 1 y 2. ¿Ya? Ahora, aparte de eso, de saberse el horario, acá está el link en los cuales ustedes pueden ingresar por medio de Zoom a las respectivas clases, tanto de matemática conmigo, que es el link que entraron, pero también los de física y comunicación escrita. Ahora, si nos vamos a la parte de aritmética, que es lo que vamos a contemplar de aquí al miércoles, lo primero y lo más importante es que hay una prueba de diagnóstico. Esa prueba de diagnóstico nos dice a nosotros referente más o menos qué es lo que manejan. Tienen que ser lo más honestos, sin nota. Y después de estos talleres, después nuevamente se da con otras preguntas para ver si realmente sirvió de algo estos talleres. Por eso es sumamente importante que tomen esta prueba dentro del día de hoy. Después cuando tengan su tiempo libre lo pueden dar, no les va a costar tanto tiempo. Y también están los talleres. Esta semana solamente hay 6 talleres, 2 por día. Y hoy día vamos a hablar del taller 1 como también del taller 2. La idea de estas clases es que ustedes vean estas guías cuando ustedes estimen conveniente, antes de clase o después de clase o dentro de la clase. Y yo voy a hablar exactamente todo lo que está contemplado en esta guía, pero profundizar en ciertos detalles que les puede favorecer. ¿Ya? Entonces, estas clases también van a ser grabadas, ¿ya? Ya está en este momento siendo grabada esta clase y ustedes las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. El profesor que lo pone en el Drive o en otra herramienta, yo lo voy a poner en YouTube. Uno basta con que busque el canal Solicius y aquí aparece un gato y en este canal voy a subir dentro del día de hoy, después a la tarde noche, los talleres que tuvimos en el día de hoy. ¿Ya? Van a aparecer como taller temporada número 3, que es el primer semestre de este año, pero también pueden objetar lo que es la primer semestre y segundo semestre del año pasado, ya que son cursos de la sede, algunos son cursos de la sede, en el cual son dos elementos de la matemática, el curso de matemática 1 que todos tienen en la sede o la mayoría, y exactamente se da más profundidad lo que vamos a hablar hoy día. También hay cursos de física por si quieren verlo, y ahí está a su libre disposición. ¿Ya? Entonces el canal es Solicio y ahí lo pueden buscar y suscribirse si es que quieren. Ahora, las dudas o cualquier duda que tengan en el momento la preguntan inmediatamente o también la pueden escribir en el chat, no hay problema, para que así no se olviden de la duda que tengan. Los horarios están descritos ahí en el eCampus. Si por ese motivo no pueden venir, no hay problema, las clases son grabadas, pero es bueno también que no pierdan el hilo, ya que es una nivelación y esto sirve en cierta medida el horario y cómo va a ser la universidad también. ¿Ya? El horario de la universidad es exactamente igual, son los mismos bloques, son ventanas de 10 minutos, puede ser que de repente tengan una ventana entre medio, pero es súper normal tener continuos todas las clases, sobre todo en la mañana o en la tarde. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ya, entonces vamos a comenzar. Para eso voy a compartir.
Se escucha bien, no hay ningún problema, todo ok, lo pueden escribir o también lo pueden decir para yo saber si lo escucho ustedes bien. Entonces, sin más, comenzamos. Ya. Entonces, en el taller de hoy, el taller número 1 de la parte de aritmética, tenemos que contemplar lo que es los conjuntos numéricos como primera parte del curso. Entonces, para eso tenemos que recordar que los números en sí son los ingredientes fundamentales de la matemática que desarrollan toda la base de todas las áreas, tanto álgebra como cálculo, que es lo más normal que pueden ver dentro de los primeros años de la universidad. Y también sirve para las áreas de ciencias como física, química, biología, por su importancia en el desarrollo de la ciencia. Ahora, dentro de los conjuntos numéricos, lo primero hay que entender que los números más básicos que uno puede observar son los números naturales. Los números naturales se denotan naturales por el hecho de que son los que podemos observar en la naturaleza o podemos contar simplemente con nuestros dedos. Eso quiere decir que podemos contar como la cantidad de árboles que hay o fruta o cuántos dedos tenemos, estamos indicando en una mano, en sin fin. Entonces los naturales en sí son números enteros y siempre positivos. El 1, el 2, el 10, el 20, el 30, así sucesivamente, ¿ya? Pero no el 0. El 0 no se considera natural por el hecho de que muchas culturas no lo consideraban. Basta con que vean los números romanos y se van a dar cuenta que no tenían el concepto de 0 y eso dificultaba la suma. Así sumar simplemente 4 más 6 en los números romanos ya era un caos, o 4 más 7, porque había que calcularlo como de memoria. Mientras que la primera cultura que refleja lo que es el 0 como número lo abarca lo que es los aztecas. La parte de Latinoamérica fue la cultura que pudo introducir el concepto de 0. Antes de ello no había nadie o nadie se interesó de este concepto, pero esto hace la diferencia entre los naturales y después lo que vamos a ver que los cardinales que con el 0. Entonces tenemos el número de los naturales, este conjunto de números que puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y dentro de este conjunto queremos que la matemática siga estableciéndose dentro del conjunto. De aquí nacen unas ciertas propiedades que podríamos ver, que son las propiedades del conjunto de los naturales, y las primeras propiedades es respecto a la suma, a la adición entre los números. Para eso, la primera propiedad es que el A más B sigue dando un número natural. Si el A y el B es un número natural, el A más B sigue siendo natural. 1 más 2, el 1 más 4, el 1 más 5, sigue dando un número natural. A esta propiedad se le conoce como la propiedad de cierre o clausura y se refiere a que está encerrando dentro del conjunto los mismos números, que no porque sume voy a salir fuera del conjunto. También está la propiedad de la conmutatividad, que es simplemente el orden, que un cierto número natural A más un cierto número B va a ser igual a B más A, independiente del orden en que yo establezca la suma de estos dos elementos. De igual manera, la propiedad de asociatividad es que si tengo más de dos elementos y quiero sumar, ejemplo, primero el A más B y después el tercer elemento, da igual en la suma si ordeno primero el segundo más el tercero y después el primero. Pero lo importante que hay que destacar de este conjunto, de esta propiedad de la asociatividad, es que aparece el concepto de paréntesis, que el paréntesis nos dice el orden en el cual tenemos que desarrollar la ecuación. Siempre que haya un paréntesis, se desarrolla primero eso antes que cualquier elemento que hay dentro de la ecuación. De igual manera, como estamos trabajando con la suma, los números naturales también tienen otras operaciones que son la multiplicación. Aquí hay que detallar que la multiplicación puede ser que estén acostumbrados a escribirlo como 5 por 3 con una X, como enseñan en enseñanza básica, pero en enseñanza media enseñan el 5 por 3 como un punto. La diferencia en matemáticas, sobre todo en vectores, se ve que uno es producto cruz y otro es punto punto.
nosotros solamente vamos a abordar como producto punto el producto escalar. Uno en Wikipedia o en Google Libro puede buscar producto escalar y se va a notar la diferencia entre el producto vectorial y el producto escalar. En este caso, el producto escalar es simplemente el punto y es referente a los números. De igual manera que en el caso de la suma, tendríamos las propiedades como el de cierre, pero respecto a la multiplicación, conmutatividad respecto al orden de la multiplicación y la asociatividad o asociativa, que es simplemente el orden como yo multiplico tres elementos. Por si acaso, estas leyes se le conocen como axiomas, son cosas que tenemos que dar porque sí y que no se puedan demostrar. A por B es lo mismo que B por A, porque así se decidió y no se puede demostrar. No hay algo más básico que esto. Son los pilares fundamentales de toda la matemática que conlleva. Todo lo que es de aquí en adelante se puede demostrar por medio de estos axiomas. Pero los axiomas no se pueden demostrar porque son cosas tan básicas como inherentes en el humano. Así, están porque están. ¿Ya? No son teoremas, porque los teoremas se pueden demostrar, no son leyes, sino que son simplemente axiomas. Además de tener estos tres, aparece también el del elemento neutro en la multiplicación. ¿Qué significa elemento neutro? Que cualquier número multiplicado por 1 sigue dando el mismo número. A diferencia del conjunto de la propiedad de la suma, que no lo tenemos, porque el 0, nuevamente vuelvo a decir, no es un número, un elemento del conjunto de los naturales. Como falta este conjunto de los naturales, para poder hacer su elemento neutro, tenemos que definir al 0. A todos los naturales más el 0 se le denota con este conjunto, con un sub 0 abajo, y se llaman los cardinales. ¿Por qué se llaman cardinales? Por la cardinalidad, o es el punto de origen, es saber dónde está la orientación. El 0 va a ser nuestro punto de referencia. Y entonces nos da esta nueva propiedad, que es que el A más el 0 como suma sigue dando A. Pero esto es solamente para los cardinales, no sirve para los naturales. Esta propiedad se pierde. Ahora que tenemos este 0, este número 0 como orientación, decir que acá está el 0, podríamos entonces identificar en ciertos valores de importancia la diferencia que hay entre el 1, el 2, el 3 y el 4, como el reflejo de una cierta distancia, un cierto valor respecto a un origen. Sabemos que el 2 es el doble del 1 y el 4 es el doble del 2 y así sucesivamente. De igual manera nosotros podemos entender cuál va a ser mayor. Ejemplo, entre el 1 y el 4, nosotros podemos saber que el 1 es menor que 4, pero matemáticamente lo tenemos que escribir con esta forma. Este símbolo significa la desigualdad, que algo es distinto a otro. Y estas dos líneas lo reflejan, que están unidas, nos dicen dónde está el menor y dónde está el mayor. Si los dos puntas, dos líneas están juntas, se unen, es que la distancia es muy pequeña entre los dos. Entonces el número que está acá es el menor. Mientras que si las dos líneas están lo más separadas posible, están lo mayor posible separadas, entonces este es el mayor. Si las dos líneas fuesen iguales a la misma distancia entre los extremos, serían iguales. Los dos números, en este caso no cumplen. De ahí viene el símbolo del igual y la desigualdad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saber que una desigualdad está bien? Porque, ejemplo, yo les podría decir que el 4 es menor que 1. Todos sabemos que no, pero podríamos demostrarlo con lo que hemos hablado hasta ahora. Si el 4 realmente fuese menor que 1, quiere decir que al 4 le puedo sumar una cierta cantidad, un elemento, para que llegue al 1. Si yo resuelvo esta ecuación, podría restar en ambos lados, obtendría el valor de menos 3. ¿Y cuál es el problema? Es que el x tiene como valor un número que no pertenece a los naturales, incluyendo al 0. Por lo tanto, como el menos 3 no pertenece a este conjunto, esto es falso, porque solamente esto funciona ya con los cardinales, que es distinto que el 1 fuese menor que 4.
porque al 1 le falta algo para llegar a 4 y eso que le falta es 3. Y el 3 sí es un cardinal, entonces esta desigualdad sí es verdadera. Y con eso queda demostrado con la opción que hemos visto hasta ahora. Entonces, en resumen, esta propiedad del orden dentro de las desigualdades se puede leer como A menor que B. Esto se puede leer de esta forma, A menor que B, o al revés, B mayor que A. Tiene una cierta forma para poder demostrarlo, que sería A va a ser menor que B si y solamente si existe algún X, que de todos los números exista por lo menos uno, que sea natural, tal que el A más X llegue a B. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un número que estoy diciendo que es menor que otro número, tiene que haber un número por lo menos, un X, tiene que existir un X que sea natural y que si yo lo sumo obtenga el valor máximo, que es B. Si no, no cumple, que es con el ejemplo que estábamos haciendo recién. Que hicimos el que no cumplía y el que sí cumplía. Entonces, cuando yo quiero comparar dos números, por ejemplo, si yo les digo que piensen en un número y yo pienso en otro, el número que yo pienso respecto al que ustedes piensan tiene tres posibilidades. O son iguales, el mío es mayor, o que el suyo es mayor. A estas tres opciones se le conoce como la ley de la tricotomía. Y la ley de la tricotomía se refiere a que siempre va a haber tres posibles casos en una comparación entre dos números. O son iguales, o uno es mayor, o el segundo es mayor. Pero no hay más. No puede ser un cuarto caso. ¿Cuál es el problema? Que ahora aparece este número, el que habíamos hablado que no era, el menos 3. Entonces aparece un nuevo conjunto de números, hay números que los faltan, y a esos números los vamos a llamar enteros. Y aparece simplemente de esa idea, de una carencia. Falta un número, un cierto conjunto. Los aztecas, cuando veían esto del conjunto del cero, en comparación a la otra cultura, una idea, un ejemplo muy sencillo es hacer con una pala, hacer un orificio en la arena, ahí hacer un hoyo, y uno preguntaría qué es lo que hay ahí, en ese hoyo que hicimos. Y mucha gente va a decir no hay nada. Eso es lo que veían los griegos, los egipcios, todas las culturas. Pero los aztecas decían que no es que no hubiera nada. Hay algo, pero es una carencia de otra cosa. Pero sí hay algo, puede haber aire, o agua, o puede haber otra cosa. Pero no porque hayamos sacado algo quiere decir que esté vacío. Y eso exactamente es el cero. El cero no es vacío, porque si no sería vacío. El cero es un número que es carente, nada más, en cierta medida de la suma o del tamaño, pero sigue teniendo un valor. Entonces, como es carente, aquí si yo tengo esta pala donde yo saqué la tierra, acá ejemplo, acá tengo la tierra que saqué, acá hay una pala, y si ahí hay una pala, aquí tiene que haber menos una pala de arena, tiene que haber una carencia, y ahí aparecen los números enteros. Entonces tenemos este cero, tenemos estos números naturales que conocíamos, pero para el otro lado están las carencias o la falta de algo. Y ahí aparece el menos 3, el menos 2 y el menos 1. Gracias a ese concepto del cero, de esta idea de mayor y menor, aparece el concepto de los negativos. Sin los aztecas y sin la cultura ya latinoamericana no tendríamos estos trabajos y esta idea de los números en su valor en sí. Ni siquiera los egipcios, los europeos o los asiáticos llegaban a este concepto. Entonces tenemos este concepto que es el número entero. Y el número entero se denotan con una letra Z, con una lineal alrededor, para recordar que es un conjunto numérico. Y en este conjunto están todos los números enteros negativos. Puede ser el menos 10, el menos 8, el 0 incluido, y también los positivos.
Y a estos números conjuntos se le conoce como los enteros. Igual que los anteriores, del natural y los cardinales, tiene también las mismas propiedades. Tiene el de cierre, quiere decir que si tengo un número entero y lo sumo con otro, sigo obteniendo un entero. También tiene el de la conmutatividad, también tiene el de la asociatividad, pero además de tener el del elemento neutro, tiene que ahora yo puedo generar el neutro. Si yo tengo un elemento, yo puedo sumar por su inverso, porque ahora tengo negativos, y generar al neutro. Que en el caso de la multiplicación no lo puedo hacer. Pero ahí uno entiende que si agrega la propiedad de cómo generar el neutro, porque acuérdense que la multiplicación es a por 1 igual a a, y tengo el 1, hay alguna forma de yo poder generar ese neutro. Y si yo soy capaz de generar ese neutro, entonces tendría ya todas las propiedades cerradas del sistema. Pero para eso necesito un nuevo conjunto, que es que vamos a ver después en el taller número 2. Después que tengan física o la clase siguiente, es el que vamos a ver. ¿Ya? Ahora, continuando con la idea de estos conjuntos, recuerden que si tienen alguna duda pueden preguntar en cualquier momento. Tendríamos algunas ideas de que podríamos trabajar en relación a los números enteros. Algunas de las propiedades que podríamos trabajar es que si tenemos a menor que b, basta con que multiplique por algún otro número en ambos lados y seguiría obteniendo el mismo resultado. ¿A qué se refiere? Que si ahora multiplico por un c, que es positivo, y esto tiene que ser bien importante, tiene que ser al principio positivo, no se ve afectada la desigualdad. ¿Por qué positivo? Porque si fuese negativo, si el c fuese negativo, la desigualdad cambia. El orden de la desigualdad cambiaría. Pero solamente en esa forma. ¿Ya? También, ¿qué más se podría contemplar? Algunas otras propiedades. Y uno de los más importantes, y hay que darle un tiempo, es el valor absoluto. El valor absoluto nace por este concepto del 0 y teníamos ahí el 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos a poner 1, 2, 3 y 4 o cualquier otro valor. Y yo si quisiera conocer la distancia que hay entre dos puntos. La diferencia entre esa distancia, entre esos valores, me va a dar la distancia. Ejemplo, 4 menos 1. Si yo calculo el 4 menos 1, me da 3, que es la cantidad de espacios que hay entre esos dos números. Pero esa distancia tiene que ser la misma vista desde el 4 hacia el 1 como del 1 hacia el 4. ¿Qué quiere decir? Que como yo calculé el 4 menos 1, esa distancia me tiene que dar igual del 1 menos 4. Para poder arreglar eso, se aparecen estas líneas que se conocen como valor absoluto. El valor absoluto de algo da como resultado algo siempre positivo. Si lo que estaba dentro es mayor que 0, si lo que estaba dentro es mayor que 0, lo que está dentro se mantiene igual. Pero si lo que estaba dentro es negativo, cambia el signo. Por eso, el 1 menos 4, que yo sé que da menos 3, da como resultado 3, porque está en un valor absoluto. Y eso lo asegura de decir de que la distancia que hay desde mí hacia un objeto es la misma que desde el objeto hacia mí. Y siempre va a ser positiva. Nadie puede medir algo negativo. ¿Ya? Entonces eso es lo más importante del valor absoluto. También podríamos hablar, dentro de este conjunto de los números enteros, de los exponentes, del a elevado a n. El elemento del a se le conoce como base, y a este valor de n se le conoce como exponente.
Y es simplemente lo siguiente. Si yo tuviera 3 elevado a 2, porque así se lee, es la base 3, voy a cambiar el color, va a seguir el mismo, 3 elevado por el exponente, en este caso 2. Y lo que me va a decir es que la base lo tengo que repetir tantas veces diga el exponente. Que la base, que es el 3, la tengo que repetir 2 veces. Si fuese un 3 elevado a 5, es simplemente 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y tendría el 3 elevado a 5. Y aparecen unas ciertas propiedades. Las primeras que podríamos entender es qué pasaría si el número fuese negativo. Es pescar exactamente el número y multiplicarlo 3 veces, porque acá el exponente lo dice que es 3. Pero este valor negativo, al multiplicar por ese, me da positivo, menos con menos más, y por ese negativo. Menos 8. A diferencia, si fuese el exponente fuese un número par. Si fuese un número par, los negativos se van a ir, porque van a estar en parejas. Ese con ese me da positivo y ese con ese positivo. Me va a quedar un 16 positivo. Ya sea una propiedad que tiene los exponentes. Si la base es negativa y está un exponente impar, va a dar negativo. Si está un exponente par, va a dar positivo. Y de igual manera podríamos ver ciertas propiedades, como también qué pasaría si tuviera un exponente elevado a 1, que es simplemente una vez. Y ahí está la respuesta. O qué pasaría si la base estuviera elevado a 0, que como respuesta nos va a dar 1. Y solamente si el A es distinto de 0. Y también podríamos considerar qué pasaría si el 0 está elevado a n, que solamente nos daría 0. ¿Ya? Esos son los posibles casos que uno podría tener. Ahora, también hay unas ciertas propiedades respecto a los exponentes que son, ¿qué pasaría si tuviera un a elevado a n por un a elevado a m? Y para eso podríamos hacer un ejemplo. ¿Qué pasaría si tuviera 3 elevado a 2 por un 3 elevado a 4? El 3 elevado a 2 es simplemente 2 veces el 3, porque el exponente me lo dice, por 4 veces el 3. Y ahora me doy cuenta que esto es simplemente 6 veces el 3, entonces del exponente 6. Entonces, la propiedad dice que si tiene la misma base, solamente se suman los exponentes. De igual manera, podríamos obtener el A por B con distintas bases y dejarlo de esta manera. Ahora, recuerden que todo esto, voy a dejar ahí de compartir, todo lo que se hable en este taller está dentro de lo que es el, voy a buscar ahora para mostrárselo. Está dentro del eCampus. El eCampus es por ahora la herramienta que ustedes pueden utilizar para encontrar la información de los talleres, además del de física y matemáticas, de todos los que contemplan. En la parte de programa de nivelación está tanto los de comunicación escrita, los tópicos de física, los dos de matemática y el transversal. Pero en la parte de acá de aritmética, uno podría utilizar aquí los talleres que estamos viendo. Y para corroborar, ahí ustedes pueden ver ahora que estamos trabajando exactamente lo que estamos hablando. Los números naturales y enteros, sus propiedades y sus
cuál es cada una de estas y por qué viene en este orden, por qué primero son los naturales y después los cardinales, qué propiedades tienen los cardinales a diferencia del natural y los números enteros. ¿Y qué es lo que abre este concepto de números enteros? Lo último que faltaría ver, por entender así el conjunto total, sería estos racionales, poder crear al 1, ya que el A por 1 me da A, o es un número entero por un 1 me da el mismo número, ser capaz de crear. En otras palabras, crear el A dividido en A. Pero eso ya sería el número de los racionales y el que vamos a ver después en taller 2 hoy día, pero después de la siguiente clase que tenga. El taller contempla, aquí está toda la información que hemos hablado, con algunos ejemplos, pero tiene algunos ejercicios resueltos. Son ejemplos que estamos conversando, ejemplos, si hay un paréntesis o hay dos, primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis, en cada uno de ellos, y después se resuelve el total, o también un valor absoluto, y verlo como si fuese un paréntesis. Primero se resuelve el valor absoluto. El resultado da menos 14, pero con lo que hablamos entendemos que tiene que dar 14, positivo, y se resuelve. También hay exponentes, con lo que hablamos, cualquier número elevado a 0 es 1, independiente si es positivo o es negativo, y simplemente desarrollar. Y también hay ejercicios que son propuestos que ustedes son libres de hacer. La idea de estos ejercicios propuestos es que ustedes se midan y así darse cuenta si realmente saben o no saben este tópico. Si lo saben y les va bien, así ustedes mismos van a hacer sus autoevaluadores, pueden decir, ya esto ya lo pasé, no tengo ningún problema. Pero si no, pueden acercarse dentro de la clase a preguntarme a mí y también la prueba de diagnóstico les va a decir cuáles son sus carencias. ¿Cuánto se deberían demorar? Por lo menos con esta cantidad de ejercicios que son 12, unos 8 minutos. Si se demoran 8 minutos o menos en resolver estos 12 ejercicios, es que están bien. Manejan totalmente el contenido y podrían decir que el taller 1 le dan el ticket. Si se demoran 15 minutos o más o menos, es que les falta práctica, porque no es necesario solamente que se conozcan los conceptos o las ecuaciones o los teoremas, también tienen que practicar. Y entonces ahí les faltaría más práctica, porque el día de la prueba, cuando estén en un curso del primer semestre o el segundo semestre, les va a faltar tiempo siempre, y es porque no practican. Y si hay ejercicios que no pueden resolver o se equivocaron, tienen que ser honestos y decir, ya, me falta practicar esto. Si les llegase a pasar eso y les falta práctica, vuelvo a decir, y para las personas que llegaron hace poco, está el canal de YouTube que yo se lo destino, Solicius, en el cual están grabadas las clases que yo he dictado. Y clases que las que he dictado el semestre pasado, el año pasado, están los de elementos de la matemática, que es un curso de primer año de la sede. Y ahí pueden darse cuenta que está conjunto numérico, que es lo que estamos hablando hasta ahora. También está potencia y raíces. Y después de vuelta en la última clase de hoy, vamos a hablar sobre las fracciones decimales y hablar sobre los números racionales. Entonces está todo, pero aquí como clase, ya es una clase real, no es una nivelación. Ahí son clases de 1 hora, hablar de los conjuntos con ejemplos y detalles, por si quieren ver y ahí entender de mejor manera los problemas, con más detalle y más lujo. Y más o menos también les sirve para ver cómo es la universidad y ver más o menos cómo van a ser las clases este semestre. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Entonces, si no hay duda y está todo bien, damos por hecho que esta parte ya se terminó del taller número 1. Les recuerdo que puedan ver el horario que después tienen ahora otra clase y después volveríamos a vernos un rato más para hacer el taller número 2. ¿Ya? Las clases van a ser subidas, yo las tengo que editar un poco y van a ser subidas dentro de la noche o más tarde para que la puedan ver ahí en el canal. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe.